Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas. Sean todos bienvenidos a un compartir, a un diálogo que vamos a tener con nuestro hermano y amigo Mónico Vázquez del canal Huella Católica. Vamos a tratar un tema que lo hablamos la otra vez el día domingo sobre el primado de Pedro, toda la implicación que implica el primado de Pedro para aclararlo desde ambas posturas. Bueno, vamos entonces, antes de empezar, vamos entonces de irle el formato. Démosle entonces tiempo también para que nuestro amigo y hermano Mónico Vázquez también se presente. Adelante, Mónico, bendiciones. Bendiciones, hacía tiempo que no venía a tu canal, así que gracias por recibirme una vez más. Pues, que no saben, soy Mónico Vázquez, soy catequista. Estoy estudiando apología, así que todavía estoy en proceso de la certificación. Y pues pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción. Así que bendiciones a todito y espero que este diálogo, más bien sea un diálogo, no sea un debate en sí, una pelea. Así que vamos a ver cómo esto se va formando. Bendiciones. Bien, gracias. Bueno, listo. Entonces, hemos acordado con Mónico Vázquez, pues hicimos una transmisión el día domingo, un poco larga, fueron casi 2 horas, un poco medio acalorada, pero esta vez lo vamos a hacer en orden. Vamos a hacerlo en orden, el mismo tema. Vamos a hablar sobre el primado de Pedro en todo el sentido amplio de la palabra, sobre su jurisdicción, sobre las implicaciones que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos entonces, por pedido de Mónico, yo no acostumbro a hacer preguntas, yo me gusta más exposiciones, refutación y conclusión. Mónico ha pedido dos. Una, hacemos una, vamos a hacerlo con una. Como quieras, si quiere 2 o una, como quieras. Tú me dirás, Mónico, ¿quieres 2 o una pregunta? No, con una sola está bien, para no alargarlo mucho. Sí, entonces hagamos una pregunta con, ¿te parece bien 3 minutos de respuesta? Porque al fin y al cabo, para eso vamos a tener tiempo de exposición, o sea, y refutación. Sin necesidad de contrarrefutación, porque para eso vamos a... Por eso es que la prefería al principio, para eso mismo, porque ya en la refutación y en la exposición, en los 5 minutos finales, pues lo vamos a tener, así que no hay problema. Bueno, entonces, ¿te parece bien entonces 1 minuto para formularla? Vamos a tener también acá, siempre acostumbro, aquí no utilizamos moderador, porque aquí estamos entre caballeros cristianos, nunca ha sido falta, solamente sí un cronómetro para ir... avisarle el tiempo tanto mío como Mónico cuando vamos finalizando. Entonces, ¿te parece bien entonces la pregunta? 3 minutos de respuesta, 20 minutos de exposición y 15 de refutación. Sí, está muy bien. Está muy bien. Listo. Entonces, gracias a las personas que van llegando, sean todos bienvenidos. No olviden que, como siempre, estos videos son públicos, lo pueden compartir en todas sus plataformas sociales, no hay ningún problema. Igual yo siempre lo hago tanto aquí en mi canal como en mi foro Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guiros y también en mi foro personal. Ya hoy
mira, ya son 600 videos que he realizado en este canal, muchos de ellos con Mónico Vázquez, hace 2 años cuando teníamos la pandemia, hacíamos varios temas de exégesis y demás. Bueno, entonces, a ver, entonces empecemos entonces, si quieres, con la pregunta, como yo le dije a Mónico que yo empezaba, entonces yo te voy a hacer la primera pregunta, que sería la siguiente. Yo hice primero una publicación sobre el tema del primado de Pedro, lo titulé de Pedro a Francisco, y después hice una video en respuesta. Quisiera preguntarte de todas esas, tanto de la publicación que yo hice como la video respuesta que le hice al señor José Miguel Array, ¿qué consideras tú que dije yo que sea una herejía contraria a la doctrina de la Iglesia Católica con referente al papado? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo en sí no lo categorizaría como una herejía, pero sí un anatema. La cuestión es el no reconocer el primado jurisdiccional desde el comienzo. Por lo menos así yo entendí que es lo que estaba en la respuesta que hiciste y a raíz y el post que había puesto también a raíz ahí. O sea, da a entender como si el primado jurisdiccional fue mucho más adelante, no fue desde el comienzo para Pedro. Y por esa razón es que pues eso fue lo más que yo enfaticé. ¿Algo más? No, por lo menos eso es lo más que yo me sorprendió del post. Bueno, listo. Entonces sí, fueron más o menos 48 segundos de tu respuesta. Entonces vamos a hacerlo todo programado. Y si quieres, puedes hacer tu pregunta. Claro. Guido, ¿estás de acuerdo de que el primado jurisdiccional de Pedro está desde el comienzo a través de la historia o solamente comienza en un cierto tiempo de la historia? Bien. O sea, cuando hablamos de primado jurisdiccional, claro que sí, claro que sí, porque es algo que viene, primero es una promesa de Jesucristo que le da al apóstol Pedro, de eso vamos a hablar más adelante, y segundo, porque es parte del magisterio de la Iglesia Católica. Lo que yo he tratado de hacer es simplemente hacer un análisis histórico, precisamente el artículo decía desde Pedro hasta Francisco. O sea, hay una promesa, hay un liderazgo, pero hay un contexto histórico, tanto bíblico como la tradición de la iglesia, que nos indica cómo es que ese primado se ha venido dando. O sea, no podemos nosotros catalogar la forma de gobernar la iglesia de Cristo en tiempos del apóstol Pedro a la forma de gobernar hoy en día del Papa Francisco en el Vaticano. Son dos contextos completamente diferentes, pero tienen la misma línea, tienen la misma sucesión apostólica, tienen el mismo respaldo bíblico, la misma promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero ni en la época de Pedro, ni en la época de los primeros papas, que es lo que vamos a mirar a ver, la jurisdicción como tal, no tanto desde el punto de vista bíblico, sino desde la praxis, no era como hoy en día lo tiene el Papa Francisco. Bueno, esa sería más o menos mi respuesta, que se dio casi en 1 minuto 23 segundos, porque de todas maneras es lo que vamos a desarrollar. Yo simplemente fue como una abrebocas de las preguntas, pues a pedido de Mónico Vázquez, yo con mucho gusto cedí a eso. Entonces, gracias. En este momento ya tenemos 26 personas. No olviden, como siempre les decía, aquí no hay moderadores y nunca ha sido falta, solamente que todos sus comentarios sean con respeto, con educación y altura. Eso es lo único que se pide. Entonces vamos, Mónico, voy a hacer mis primeros 20 minutos de exposición y entonces voy a apagar tu micrófono, voy a colocar el cronómetro, faltando también unos 2 minutos, también lo vuelvo a colocar, voy a estar también pendiente, si quieres también llevarme el tiempo también, porque bueno, de todas maneras aquí estaré yo pendiente y empiezo desde ya. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, perdón, ¿ibas a decir algo, Mónico?
No, era eso, era para que no pusieras, dejar el reloj puesto. Está bien, es No, para no, que nos no, vieran. no, 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 yo lo coloco al principio y lo quito, claro, yo lo Ok. coloco y faltando 2 minutos lo vuelvo a colocar, pues solamente para rendirla, pero claro, evidentemente no va a estar ahí todo el tiempo. Bueno, entonces empecemos otra vez desde ya. Bueno, ahí está. Permítame, entonces lo quito y damos inicio. Bueno, antes que nada voy a hacerlo, siendo fiel al magisterio de la Iglesia Católica, vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo con el primado de Pedro, con la sucesión apostólica y con la infalibilidad pontificia y todos los demás prerrogativos que tiene el Papa, como lo define la Iglesia Católica. Lo he hecho muchas veces, he debatido muchas veces ese tema y demás, pero voy a explicar la posición desde el punto de vista histórico para mirar a ver cómo es que se ha desarrollado evidentemente ese primado, que es de pronto la gran diferencia que noté en el diálogo con nuestro amigo Mónico Vázquez. Lo va a hacer primero que todo magisterialmente. Voy a hacerlo del catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, inclusive si nuestro hermano Mónico Vázquez va a hablar de magisterio, todo lo que nuestro hermano Mónico Vázquez vaya a decir más adelante, sea el Désinger del Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, yo le voy a decir amén. Ahora, la otra cosa es cómo se puede interpretar esa definición sin rayar, evidentemente cae en una herejía, pero sin desconocer el contexto bíblico, histórico y demás, porque de todas maneras, como decimos, es algo que ha sido progresivo. La Iglesia Católica y el liderazgo de Pedro hace 21 siglos no es lo mismo que si usted ve al Papa Francisco ahorita en el Vaticano, donde está con la curia romana, donde hay una sede central, donde hay cardenales, donde hay un concordatos, donde hay un derecho canónico, donde hay diferentes dicasterios y donde hay una serie de normas y de legislaciones en el cual también el Papa hoy en día también es el gobernante del Vaticano. En la época de Pedro, él mismo lo decía, no tenía ni siquiera plata para darle a los pobres. Hoy en día el Vaticano tiene también convenios diplomáticos, tiene también un banco y demás. Bueno, pero voy a ir a lo que es el magisterio, como decíamos, y hay un numeral, bueno, podrían ser muchos, pero quiero hacer énfasis sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 821. Este es mi Catecismo de la Iglesia Católica ya completamente rajado, de más de 20 años de estudio. Dice el numeral 881 porque quiero hacer énfasis solamente en esto. Dice lo que dice acá. Sabemos que este catecismo diseñado hacia el año 1992, cuando gobernaba la iglesia del Papa San Juan Pablo II, y que en ese entonces era el representante de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que es actualmente el Papa Emérito Benito XVI. Dice así, pongamos mucho cuidado. El Señor hizo de Simón, porque sabemos que Simón era un Simón Barjona, era un simple pescador del mar de Galilea en el norte de Jerusalén, perdón, en el norte de la Palestina, en la Galilea, llamada también Galilea de los Gentiles. Como se describe, era un hombre del vulgo, era un hombre del pueblo, un hombre sencillo, común, pescador. Dice, al que le dio el nombre de Pedro, o nombre o sobrenombre de Pedro. Y en esto, pues a veces en la apologética se juega mucho Pedro, si es Petrus, Petra, Cefas, independientemente de todo es piedra, y solamente de él la piedra de la iglesia, pero sí es la iglesia de Jesucristo. Le entrega, y aquí hay que hacer mucho énfasis, le entrega las llaves de ella, o sea, de la iglesia, pero es sola, sabemos que siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, como aparece en Mateo 16, 18, 19, o sea, llaves. Lo instruye pastor de todo su rebaño, como también aparece en Juan 21, 15 y 17. O sea, en la primera cita bíblica de la exégesis es una promesa. Es una promesa cuando están en la región de Cesarea de Filipo, porque eclesiológicamente los teólogos piensan que la iglesia de Jesucristo pudo haberse fundado en 3 momentos: o en el momento de la cruz, o en el momento de la resurrección, cuando da la instrucción a los apóstoles, o también en el momento de Pentecostés. Cualquiera de esas 3 variantes, según los teólogos católicos, puede ser válida. Entonces, acordemos que primero es como una promesa, dice, edificaré mi iglesia. En Juan 21, 15, 17 ya no es tanto una promesa, sino una misión. De hecho, inclusive, como lo hacía ver a nuestro amigo Mónico, en Juan 21, 15 no le llama
Pedro, ni Cefas, ni nada, simplemente le dice Simón. Por lo tanto, no es tan relevante el título de Cefas en el sentido de que siempre se tiene que ser piedra, porque aquí también hay señal de autoridad y Jesucristo no lo llama Cefas. Le dice que apacienta a sus ovejas, apacienta a su rebaño, pero evidentemente ya después de Pentecostés es que va a empezar esa misión. Está claro también el colegio de los apóstoles unidos a la cabeza, porque no es solamente Pedro, habían otros apóstoles, en este caso 12, a la muerte de Judas quedan 11, el término apóstol en griego apóstolo enviado, y también recibe la función de atar y desatar dada también a Pedro, como aparece en Mateo 18:18. Esto es el numeral Lumen Gentium 22. O sea, el término atar y desatar es casi el mismo paralelismo de las llaves, es poder de autoridad. Atar y desatar era un hebraísmo que se utilizaba en esa época en las escuelas rabínicas, en las cuales lo que los rabinos decían, eso se hacían sus discípulos, y lo que los rabinos no decían, eso no decían sus discípulos. O sea, señal de llaves y señal de atar y desatar en el contexto bíblico de aquel entonces es casi la misma referencia. A Pedro en forma particular y a los demás apóstoles en forma general, pero siempre en esa misma unidad. Sigue siendo, este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece, nótese bien lo que dice acá, a los cimientos de la iglesia. Se continúa con los obispos bajo el primado de Pedro. Pero quiero hacer énfasis, claro, ahí está lo que llama el colegio apostólico, que era lo que yo le decía a nuestro amigo Mónico. O sea, los obispos como tal son solamente los sucesores de los apóstoles. Inclusive entre los muchos títulos que tiene el Papa Francisco es precisamente eso, ser obispo de Roma, por ser la sede en la cual murió el apóstol Pedro y en la cual está la sede del Vaticano, donde creemos que históricamente ahí fue crucificado y también sepultado hacia los años 64 en la época del emperador Nerón. Ahora, muy interesante lo que dice desde los cimientos de la iglesia. Ahora, lo que la iglesia no puede desconocer, y en esto, por ejemplo, no podemos también caer en un radicalismo, es que la forma como está definido así dogmáticamente en la Constitución Lumen Gentium, porque es una constitución dogmática, eso no exime el transcurrir de la historia como se dio ese primado. Lo que no podemos nosotros aseverar, pues, de una forma tajante, es que desde la época en que ya es la iglesia apostólica, Pedro tuviera una superioridad sobre los otros apóstoles en el sentido de que todos tenían que obedecerle a Pedro. Eso no lo vemos por ningún lado. Podemos mirar todas las citas bíblicas en las cuales Pedro a veces toma la iniciativa, Pedro cura con su sombra, Pedro también hace un discurso al lado de los otros apóstoles y demás, pero no hay una cita bíblica relevante donde diga que Pedro tenía un poder sobre todos los otros apóstoles. Eso no lo vamos a encontrar. Ahora, eso no raya con el dogma, simplemente tenemos que irnos también a la exégesis bíblica. Vamos a hablar dos textos bíblicos, y el primero lo va a hacer de esta Biblia, que es una Biblia católica, la Biblia latinoamericana, porque también hay que hacerlo desde la exégesis, también tenemos que irnos también a la parte histórica y demás, que es el trabajo que también hacen, porque si no, entonces los historiadores y los biblistas y demás estarían todos excomulgados al no poder analizar la forma en que se dio la historia de la Iglesia de Cristo, simplemente por irnos solamente a decir con una definición dogmática, creer que esa definición dogmática no ha tenido un transcurrir histórico. Ahí entonces tendríamos una gran discrepancia. En la carta que le hace Pablo a los Corintios, fechada todo hacia los años 58 y 60, hay algo muy importante y muy relevante que aparece en la primera de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 y 13, donde dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, a esas comunidades que él lideraba, ¿no? Lideraba solamente por mandato de él todas esas comunidades de Asia Menor. Pablo no le pide razón a Pedro ni a los demás para liderar esas. Vamos a mirar más adelante de qué manera, pero él era el que las evangelizaba, él era el que las distribuía, él nombraba episcopos, daba autorización a otros episcopos para que nombraran presbíteros, le daba sus instrucciones y demás. Dice: les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Habían divisiones en la época de los apóstoles como la de hoy en día. Vamos a ver a qué se refieren esas divisiones, porque entonces tenemos que pensar a ver que de los inicios del cristianismo la autoridad máxima era de Pedro, estaba por encima de todos los apóstoles y todos los apóstoles se sometían a ese mismo designio. Veamos a ver si eso se dio. Dice: personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puede usar la palabra, ya que unos dicen, ¿quiénes? Habían unos partidos, ¿quiénes? Yo soy de Pablo, y no te saben que pone en primer lugar él.
Otros, yo soy de Apolo, uno de los grandes apologistas de aquel entonces, y yo soy de Cefas. Y aquí utiliza mucho el término Cefas en arameo, que tanto hace hincapié en nuestros hermanos apologistas en el sentido de que Cefas es siempre señal de autoridad, lo cual no es así porque ya lo veíamos en Juan 21, 15, 17, que Jesucristo no le dice Cefas, sino simplemente le dice Simón. Dice, yo soy de Cristo. ¿Quiere dividirse Cristo? ¿Acaso fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y para que quede claro que esas divisiones no eran sino fracciones en aquel entonces, porque la iglesia es de Jesucristo, el pastor supremo es Jesucristo, la piedra del ángulo es Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice más adelante en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 22 al 23, algo muy interesante. Dice, y no se pone en primer lugar quién, se pone en primer lugar otra vez a él. Dice, el que debería ser el primero sería Cefas y lo pone de último. Dice, Pablo, Apolo y Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, lo que da a entender Pablo, exegéticamente hablando, es que esas divisiones humanas rayaban en el sentido de ser partidarios de uno del otro, ¿no? Y que no se puede seguir a hombres, sino que simplemente se debe seguir a Jesucristo. No veo yo desde la exégesis bíblica, en ese pasaje bíblico tan importante que acabamos de ver, que hubiera una superioridad de Pedro, en este sentido también como le nombra a Cefas, en relación en este caso a esa comunidad particular de Corintios, cuando mismo se pone también de él como un apóstol de resurrección y al mismo tiempo de uno que es un discípulo, porque ni siquiera es un apóstol como fue Apolos, que fue un gran apologista. Vamos a hacer una explicación a pie de página de una Biblia católica muy importante, que es la Biblia de estudio Nácar Columna. O sea, estos eruditos católicos, ¿cómo vierten ese texto exegéticamente? Dice así, los bandos o partidos o los fieles en primera de Corintios 10:16. Nótese bien que estamos hablando solamente de eruditos católicos. Dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros cismas, aquí utiliza el término cisma, división, antes seáis concorde con el mismo pensar y el mismo sentir. Esto hermanos os lo digo porque he sabido por los de Cloé que hay entre vosotros discordias y cada uno de vosotros dice, otra vez en primer lugar, yo soy de Pablo, el que debería ser el primero está el último, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál es la explicación que dan estos exegetas católicos? San Pablo entra ya en la materia. Lo primero que va a tratar es la cuestión de los bandos o partidos que se hayan divididos la comunidad de Corintio en Asia Menor. Vicio, el más visible y uno de los más peligrosos para la comunidad. No se trataba propiamente de cismas o diferencias en la fe, no obstante el término empleado cisma en griego, sino de simples partidos o grupos rivales, formados según la preferencia por este o por aquel predicador. El hecho de que San Pablo dirija su carta a la iglesia de Dios en Corintio, como aparece en el verso 2, prueba que la unidad de la fe no estaba rota. Parece que los corintios, con ideas poco claras aún sobre la naturaleza de esa nueva religión que se llamaba el camino, los de la secta, los cristianos, los nazarenos, consideraban a los predicadores reevangélicos algo así como jefes de escuelas filosóficas, con derechos a agrupar seguidores en torno a sí. San Pablo reprueba enérgicamente esa manera de ver las cosas, exponiendo cuál es la verdadera naturaleza del evangelio y del ministerio apostólico. O sea, en el ministerio apostólico era tan importante Pedro, como era tan importante Pablo, como era tan importante incluso un discípulo que es posterior como es Apolo. O sea, no puede haber rivalidades entre ellos en liderazgo, en organización y en el sentido de predicar la buena nueva. Los principales partidos o bandos parece ser que eran 4, de Pablo, de Apolo, de Cefas y de Cristo. De ellos habían sido informados Pablo por lo de Cloé, una mujer conocida en Corintio, sobre la que no tenemos más datos y siquiera sabemos con seguridad si era cristiana, pero que debe tener relación comercial con Éfeso, a cuya ciudad acudía con frecuentemente sus empleados. La existencia de los partidos de Pablo y Apolo se explica fácilmente, pues ambos personajes habían predicado en Corintio, como aparece en Hechos 18.1 y en Hechos 19.1, y dada el espíritu pendenciero de los corintios, era fácil que hubieran surgido grupos rivales atendiendo más a la persona que a las ideas del predicador. Parece que los de los partidos de Apolo, el orador elocuente y perito de las escrituras, como aparece en Hechos 18.24, se consideraba con cierta superioridad cultural sobre los partidos de Pablo, que había presentado en Corintio, no con sublimidad, elocuencia o con sabiduría, sino en debilidad, temor y mucho temblor, como aparece en 1 Corintios 2, del 1 al 3. Tampoco es difícil de explicar la existencia de partidos de Cefas. Vamos a mirar a ver, el que sería el líder, el que sería la piedra, el que sería el que Jesucristo le dio que dirigiera su rebaño en todo el sentido pleno de la palabra, parece ser que
Pablo no tiene en cuenta eso mismo que veíamos antes, sino que antes todo lo contrario, estos partidos eran señal de división entre esa comunidad cristiana. Este Cefas es evidentemente el apóstol Pedro, como aparece también en 1 Corintios 15:5, en Mateo 16, 17, 18, en Juan 1, 42. La alusión en arameo de piedra. Desde luego, ello está completamente en el terreno de lo posible. Tenemos además la afirmación explícita de este sentido de San Dionisio, obispo de Corintios, al año 170. Difícil de explicar el resultado de la existencia de partidos de Cristo. Hay autores que niegan que se trata de una verdadera partido y supone que el apóstol alude más bien a todos aquellos fieles que, disgustados de las divisiones y ajenos a toda disputa sobre personas, decían que toda razón que pertenecían a Jesucristo, de quien, como decíamos en el capítulo 3, versículo 22 y 23, es la iglesia de él. Incluso hay quien supone que la palabra yo de Cristo está dicho por Pablo en nombre propio contra los de 3 partidos precedentes. Sin embargo, la manera de expresar del apóstol habla de los que son de Cristo en la misma forma con que habla de los partidos anteriores, yo de Pablo, yo de Cristo. Da la impresión de que se trata de un verdadero partido y que también a ellos los consideraba reprensibles. De hecho, está la opinión de cada día, se va haciendo más general entre los exégetas. Probablemente se trata o de cristianos que decían iluminados directamente por Cristo y no querían saber nada de intermediarios humanos, como aparece en el capítulo 14, versículo 37. O quizás mejor de judaizantes, llegados muchos de ellos de Palestina, que habían conocido a Cristo personalmente, como aparece en 2 Corintios 5:16. Y se precisaba de conocer mejor que nada de este auténtico pensamiento. Es probable que estos judaizantes más extremistas que los del partido de Cefas sean los mismos que luego se encargarían directamente San Pablo en su segunda carta a los Corintios. La condena de Pablo contra todas esas divisiones es tajante. ¿Es que esta división, es que está dividido Cristo? ¿O ha sido Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? Es decir, es absurdo a estas divisiones y bandos que quieren hacer rivalizar la iglesia de Cristo, que nos redimió por su pasión y su muerte y en cuyo nombre hemos sido bautizados, solo somos todos pertenecientes a Cristo, como aparece en el capítulo 3, versículo 23. Y querer sustituir a Cristo por Pablo, Cefas o Apolo equivaldría mucho a tener muchos salvadores y muchos bautizados. Bueno, esa es una explicación que dan los eruditos católicos. O sea, ¿qué es lo que quiero ahora entender? El contexto histórico. El contexto histórico es muy claro. El contexto histórico es que aunque Cefas tenía autoridad, Pablo tenía autoridad, los apóstoles tenían autoridad, este mismo Apolos también, un gran elocuente, tenía también autoridad, inclusive más adelante también dice, Pablo regó, Pablo regó, Apolo sembró, pero el que predica es Jesucristo. Pero no vemos también ahí algo tajantemente donde nos diera a entender Pablo que en ese sentido, humanamente hablando, no, hagamos una cosa, aquí todos tienen que seguir primero las indicaciones de Cefas, porque es que a Cefas se le dio las llaves, a Cefas se le dijo que tenía que cuidar las ovejas de Jesucristo. Imposible que Pablo también, que recibió todo por revelación divina, no supiera estas indicaciones, porque también va a Jerusalén, reconoce, de hecho, inclusive que lo llama Cefas, como le había cambiado el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Una cosa es la profecía de Mateo 16, 18, otra cosa es la promesa que le hace Jesucristo de cuidar a su rebaño, otra cosa es la forma como después de Pentecostés ya la iglesia establecida por los apóstoles era manejada. Entonces, ese es un claro indicio, sin rayar en ningún anatema, sin rayar en cuestiones de jurisdicción, al menos que necesitaría que nuestro amigo Mónico me explique también cómo debemos de entender esa cita bíblica, si la jurisdicción completa, terrenalmente hablando, en el poder de la llave suprema será solamente de Pedro, entonces estaríamos negando o estaríamos quitándole importancia a este texto, pero no es el único, porque en ese mismo contexto también vamos a mirar a ver otra característica que aparece en el capítulo de los Gálatas, capítulo 2, la carta a los Gálatas, versículo del 6 al 10, también en ese mismo contexto histórico, estamos hablando de los años 50 y 60, esta vez lo voy a hacer de esta Biblia, que esta es una de las principales Biblias, esta es una Biblia Félix Torres Amá, esta es una Biblia católica con imprimatur y demás, dice también la misma idea exegética que nos da Pablo, dice aquí en Gálatas 2:9, dice también cuando Pablo reclama también sus derechos, dice, habiendo
habiendo digo, bueno, de que unos, en los versículos anteriores dice que de que Pablo iba a ser el apóstol a los de la incircuncisión y Pedro a los de la circuncisión, o sea, en igualdad de condiciones. O sea, el uno escogido por Jesucristo en la región de Cesarea y el otro escogido por Jesucristo después de la resurrección, sin que veamos que el uno sea mayor que el otro, en sentido de evangelización, pero no solamente evangelización, porque esa evangelización también incluía también organización. De ahí que las cartas también que dirigían a estas comunidades donde decía que tenían que haber episcopos, que tenían que haber presbíteros, que tenían que haber diáconos, que tenían que haber instrucciones. Termino con esto donde dice en el versículo 8, pues quien dio eficiencia a Pedro para el apostolado entre los circuncisos, me dio también a mí parte entre los gentiles. Y quiero que terminemos con esto en esta Biblia de estudio porque dice algo muy interesante, dice, habiendo, digo, conocido Santiago, Cefas y Juan, que eran reputados como columnas de la iglesia, la gracia que me había dado, nos dieron la mano en señal de convenio a mí y a Bernabé, el levita, para que nosotros predicáramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahora, quiero hacer énfasis aquí en este término, donde dice que eran conocidos como ¿qué? Como los reputados. Ahí voy a dejarlo y más adelante en la otra intervención voy a explicar qué significa eso desde el griego koine. Bueno, perdón, ahí se me fueron también 20 minutos. Vamos a reanudar el tiempo y vamos entonces, voy a apagar mi micrófono y vamos entonces también a escuchar muy atentamente la primera intervención de nuestro amigo Mónico Vázquez. Gracias a las personas que en este momento están conectadas. Ya tenemos 50 personas que están en este momento viendo el debate en vivo en directo. Bueno, Mónico, voy a apagar mi micrófono, lo pongo a andar el cronómetro y faltando 2 minutos también te lo pongo para que vayas redondeando la idea. Muy bien, ok. Bueno, yo lo que voy a tratar de explicar o exponer es lo contrario a lo que dijo el hermano Guido en su exposición, donde dice, y cito, en los primeros siglos del cristianismo, la sede de Roma tenía una posición de honor por haber sido el lugar martirio tanto suyo como de Pablo. No obstante, no era una jurisdicción total de gobierno a partir del siglo IV. En otras palabras, para lo que da a entender el hermano Guido es que solamente hay un primado de honor, no hay un primado de jurisdicción. Él acaba de decir ahora que sí, pero bueno, eso lo veremos ya más adelante. Muy bien, yo en sí quiero pues ir evangelio por evangelio, dando por encimita de qué se trata cada hecho, cada cosa con el apóstol Pedro. Por ejemplo, tenemos en el evangelio de Mateo, tenemos, de Marcos, perdóname, de Marcos, tenemos a cómo es que en el capítulo 1, versículo 17 y 18, se escoge a Andrés primero y también se escoge a Pedro como pescador de hombres. Es quien más cercanía tiene con Jesús, que sana a la suegra también, como dice en el versículo 29 al 31. Está que está presente también en la curación de Jairo, en el capítulo 5, versículo 37, la transfiguración también en el capítulo 9, 2 al 13. O sea, yo estoy presentando a partir de los evangelios quién era Pedro para que podamos entender un poco cuál era el propósito de Jesucristo con Pedro. Tenemos la negación que fue en el capítulo 14, versículos 66 al 72. Cuando se mantenía lejos, Pedro, o sea, después que había negado, se mantenía como que era lejos de Jesucristo en el capítulo 14, versículo 54 de Marcos. Y tenemos varios más, o sea, yo estoy resumiendo porque tengo poco tiempo, así que no puedo continuar. En Mateo tenemos, por ejemplo, en la pregunta de Jesucristo, de Pedro a Jesús sobre la cantidad de veces que hay que perdonar al hermano, que está en el capítulo 18, 21. Pero quiero enfatizar en 2 pasajes que son importantes de Mateo. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 28 al 31, donde Jesús hace caminar a Pedro sobre las aguas. Y vemos que Pedro espontáneamente pide a caminar con él y en el contexto está el reconocimiento y la confesión, obviamente, que eso es lo que quería exponer mayormente en este
de Mateo, Pedro llama Señor a Jesús en ambas situaciones, como dicen en el capítulo 14, 28 al 30. Tanto la fe como la duda o el temor en Mateo muestra a Pedro como un símbolo del creyente que sabe a quién recurrir. O sea, Pedro en ambos evangelios se está presentando como una representación de nosotros y de toda la iglesia. Pero en Mateo 16, 18 al 20, aquí pues el hermano Guido dijo algo que se lo voy a decir en la refutación, pero Jesucristo hace una pregunta en la cual Pedro, como, bueno, nosotros decimos como metiche que era, pero bueno, fue una revelación del mismo Dios Padre, indica quién era Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y a causa de eso recibe un nombre, en alguna versión dice un sobrenombre, pero un sobrenombre es un nombre que se le da a alguien por alguna característica o alguna misión o propósito que tiene. Y eso quizá a lo mejor el hermano Guido pues no entiende con eso de lo del Cefa, pero eso lo diré más adelante. Se le llama a Cefas, como es un libro que mayormente es sinóptico, o sea, que tiene que ver con mayormente escrita para los judíos, se sobreentiende y se cree que posiblemente se utiliza la palabra Kefas y el geógrafo pues lo traduce como Petrus, indicando, como dice Juan 1, Juan 1:42 creo que es, que Petrus y Cefa es lo mismo, no significa piedra pequeña en ningún momento, sino piedra grande o roca. Bien, es considerado la roca sobre la que se edifica la iglesia. A diferencia de los demás apóstoles, no se le llaman rocas a los demás, sino a Simón solamente. Y esa es una distinción en que Jesucristo está haciendo en este capítulo, en este libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Bien, en Lucas ocurre varias cosas muy interesantes. Está la vocación de Simón, que acontece después de la curación de su suegra, en el capítulo 4, versículo 38 al 39. Más adelante veremos un poco más sobre esto. Lucas nos muestra a Pedro como un pescador, como dice en el capítulo 5:4, que es el primero en la lista de los apóstoles. En la confesión de fe, Pedro es quien responde, pero Lucas omite lo posterior, reprimenda a Pedro, como está en el capítulo 9, versículo 18 al 22. Es también en el capítulo 5, versículo 1 al 11, que es la vocación de Simón, se destaca la barca. Y la barca, el hermano Guido tiene que estar de acuerdo, que es el símbolo de la iglesia misma, donde quien está comandando ahí es Jesús y quien está de capitán es el mismo Pedro. Incluso hay otro texto bíblico, no me acuerdo dónde está, que Jesucristo va a predicar de la misma barca, o sea, de la misma barca de Pedro. También un signo, un símbolo de lo que iba a ser Pedro a nivel de toda la iglesia. Bien, está la oración de Jesús específicamente para que no desfallezca la fe de Simón. Fíjate que el contexto está en la última cena, en donde Jesús le pide a Pedro su deseo expresado en forma de oración. Y aquí es muy interesante que el hermano Guido lo pasó por encimita, pero bueno, le dice Simón, Simón. Pero es porque en sí le estaba indicando cuál era la posición. Recordemos que esto fue en el momento en que iba a caer en la última cena. O sea, iba a tambalear Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de Cibaros. Aquí ven cómo se está uniendo todo lo que es la iglesia, incluyendo los apóstoles, en la persona de Pedro. Pero está diciendo que va a orar por Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esos hermanos son los demás apóstoles. Esto evidencia una clara posición donde Pedro iba a estar por encima de los demás apóstoles. Claro está, quizá no está explícitamente como quizá a lo mejor el hermano Guido quiere que aparezca, pero se da a indicar claramente aquí que Pedro va a quedar encargado de sus hermanos al cuidado y todo por la oración del mismo Jesucristo, por el mismo cuidado de Jesucristo. Si continuamos,
Estoy buscando mis anotaciones. Una escena importante es el lavatorio de los pies, como dice en el capítulo 13, 16 al 1. El 13, versículo 6 al 11, lo cual muestra ciertos rasgos del carácter de Pedro, quien al principio, sin entender el gesto de Jesús, no quiere dejarse lavar los pies, pero cuando recibe la explicación demuestra ser impulsivo, a veces sin entender lo que verdaderamente quiere decir de él. Esta actitud y la falta de comprensión al sufrimiento que Jesús tenía que padecer es lo que vemos en el resto de Jesús, en el arresto de Jesús, cuando Pedro corta la oreja del sirviente del sumo sacerdote, como está en el capítulo 18, versículos 10 al 7. Está también la predicación de la negación, que está en el 13, capítulo 13, 36 al 38, la negación misma en el 17, en versículo 17 al 18, en el 25 al 27. Son muy parecidas a las narrativas de los sinópticos, de los demás que hemos leído. Son muy parecidas. Pero vemos también que en el capítulo 18 al 15 vemos a Pedro, después de la negación, o sea, cuando va a ir a la negación, es ayudado a entrar por un ayudante o un conocido cercano del sumo sacerdote. O sea, vemos también las conexiones que tenía Pedro con lo que era toda la curia judía en aquel tiempo. Y vemos finalmente la escena que se desarrolla en la mañana de Pascua, como en el capítulo 22 al 11, que nuevamente Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, va a emprender una carrera porque se enteraron de que el sepulcro de Jesús estaba abierto. Y comienza indicando que los dos van a la par. Si ustedes ven aquí el simbolismo, se van a saber lo que está queriendo decirle la geógrafa. Van a la par corriendo. Uno se adelanta, que es el mismo Juan, pero se detiene en la puerta. Y espera que llegue Pedro. Pedro entra. Algo muy interesante es que Juan es el que cree, pero Pedro no indica, o sea, no se indica nada que es el que está creyendo en ese momento, solamente entra como si fuese un líder y sale demostrando todo lo que sucedió en la tumba de Jesucristo. En el contexto de la pesca que está en el capítulo 11, en el capítulo 5, 1 al 11 de Lucas, Pedro recibe un llamado y una misión. La diferencia con Lucas está en resaltar no solo el aspecto misionero, sino en mostrar la función de Pedro como la del pastor, que tiene responsabilidad y autoridad sobre los que ya creen, función que le viene por delegación personal del mismo Jesús. Y esto es otro indicativo de que Cristo tiene una función no de un primado de honor solamente, sino también jurisdiccional. ¿Por qué? Porque él está enviado por el mismo Jesucristo a eso. En la carta de los Hechos, el papel de Pedro en la carta de los Hechos servirá como puente de la expansión de la iglesia. O sea, vemos a Pedro como un puente, como un pontificio entre la iglesia naciente que está comenzando y la predicación misma del evangelio. Es el primero en la lista de los apóstoles que perseveraban como una comunidad después de la resurrección, como vemos en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Es quien asume la iniciativa de la elección de Matías, como vemos en el capítulo 1, 15 al 26. Y así completar el número de los 12, es el que da la idea. Y esto, si esto no es jurisdiccional, yo no entiendo cómo sería. Vemos también, propone los criterios y dirige la elección. Lo propone y lo dirige también. También es depositario de ciertas gracias divinas como estas sí que proporcionan datos de una misión en forma simbólica, como está en el capítulo 10, versículos 10 al 16. Es liberado milagrosamente por acción de un ángel, como está en el capítulo 12, versículos 7 al 11. Y lo ve con una función de supervisor, pues visita las comunidades que comenzaron a surgir en el territorio judío, como está en el capítulo 9, 31. Vemos a Pedro como un supervisor en capítulo 9, 32 también, en el capítulo 9, versículo 32. El papel de Pedro desarrolla en el concilio de Jerusalén, como está en el 15, 7 al 12. Y aquí es muy interesante porque Pedro se levanta
muy parecido a lo que hizo David cuando estaba construyendo el templo, el famoso templo de Jerusalén, donde todos los sabios, se le dice a la Biblia, lo que dicen sabios, estaban discutiendo y nadie se ponía de acuerdo. Y tuvo que el rey David levantarse. Aquí obviamente no estamos indicando de que Pedro sea un descendiente del rey David, pero estamos indicando de cómo es la autoridad de Pedro en ese momento, en ese concilio que se estaba generando. Él se levanta, propone la idea. Obviamente el problemón grande lo tenía Santiago. Por tal razón, él tenía que presidir. Lo mismo que pasa en un sínodo. Se preside quien tiene los problemas o el asunto, y es a lo último que se da entonces la decisión final. En el asunto de Gálatas, vemos como en Gálatas, incluso en Gálatas 1:8 se menciona antes que a Santiago, el encuentro polémico que se da en Antioquía, que está en el capítulo 2, 11 al 14. Pablo se enfrenta también con Pedro en el capítulo 2 al 11, pero por un asunto que él estaba teniendo. Pedro estaba atado, no sabía cómo decidir ese problemón que tenía con los judaizantes que tenía Santiago. Y y Pablo le reprocha. Es muy interesante esto. Yo quizá a lo mejor el hermano Guido no se ha pasado, le ha pasado por esto de alto. Pero sabemos muy claramente que en Santiago, quien está encargado de la iglesia de Jerusalén es el mismo Santiago. O sea, el problema lo tenía Santiago, porque Pablo tuvo que recurrir a Pedro para poder tener una resolución sobre el asunto que tenían. No fue directamente con Santiago. Claro, le reclamaba a Pedro sobre un comportamiento que tenía con respecto a los judaizantes, pero Santiago también, o sea, Santiago estaba permitiendo eso en su comunidad. Y va donde Pedro, el mismo Pablo, porque reconoce que Pedro tiene una primacía entre los demás. Así de claro. Y pues, con respecto a la historia, en el libro del manual de historia de la iglesia, habla a partir del primer siglo, habla sobre el ejercicio del primado romano antes de la paz de Constantiniana. Y eso está en la página 130 en adelante. Voy a solamente a decir ciertas cositas que pasan. Por ejemplo, está la epístola de Clemente, donde Clemente interviene como el obispo de Roma que fue sobre un asunto con otra comunidad. O sea, si el obispo de Roma, que te sería Clemente, no tuviese una jurisdicción en esas regiones, pues entonces solamente sería un primado de honor. Créeme que tendría un problema bien serio el hermano Guido a tratar de refutar de lo que pasa aquí con Romano. Tenemos la controversia pascual, que esto no solamente sucedió en unas y otras comunidades, sino en casi todos lados, en la región oriental y occidental de la iglesia, en el cual pues creo que fue el obispo Aniceto, el papa Aniceto, es el que pues calmó todo eso. Eso fue alrededor del año 155 al 66. Él tiene que evidenciarme que eso no fue un asunto jurisdiccional de el obispo de Roma, o sea, de la sucesión que venía del mismo papa. Y un suceso que pasó con el papa Víctor, creo que es el papa Víctor, en el cual planteó de nuevo la cuestión de la fecha pascual como una decisión que supone una plena conciencia de su primado universal. Y esto lo dice el manual de historia eclesiástica en el tomo 1, ¿ok? Esta es la página 131. Resulta que algunas iglesias de Oriente habían introducido prácticas litúrgicas judaizantes como el rito del Cordero Pascual. Entonces el Papa Víctor mandó que las iglesias de Oriente se reunieran en sínodos. Mandó a las iglesias de Oriente, no las de Occidente, sino las de Oriente, a todos los obispos, que se reunieran en sínodos provinciales para estudiar de nuevo la cuestión pascual. Todas las iglesias se mostraron conformes con la praxis pascual de la iglesia romana, salvo las iglesias de Asia Menor, en nombre de las cuales el obispo Polícrates de Efeso escribió negativamente y en tono muy vehemente al Papa, el cual reaccionó a su vez con la misma vehemencia
amenazando con la excomunión a aquellas iglesias. Esto no lo hace un papa que solamente tenga un primado de honor. O sea, estamos hablando del obispo de Roma teniendo una jurisdicción no solamente de unos cuantos, sino de todos los obispos de Oriente. Y esto fue en el año 189 al 199, casi comenzando el tercer siglo. Aquí en el libro, en la página 134, hay un temita que se llama persecución de Decio, y es donde el Papa Fabián habla o resulta algo contra unos apóstatas que pidieron reunirse en la iglesia. Pero cuando fue elegido su sucesor, el Papa Cornelio, Novaciano, el primer teólogo romano de cierta importancia que escribió en latín, fue elegido antipapa por un pequeño grupo. Eso es lo que sucedió. Y un sínodo al que asistieron más de 60 obispos condenó a Novaciano, el cual, sin embargo, tuvo seguidores durante algún tiempo en Oriente y en Occidente. Y tenemos obviamente los que sucedió en el obispo español. Tengo también aquí un libro, ya me faltan unos cuantos segundos nada más, que es la historia eclesiástica de Llorca, donde en la página 336, obviamente San Cipriano y el Papa Esteban tenían pues su trifulca, pero había cosas que él estaba de acuerdo, San Cipriano, y casi siempre las trifulcas eran cuestiones de disciplinas en su región, que es lo mismo que pasa muchas veces en los obispos de aquí, que tienen problemas en sus regiones y el Papa no se inmiscuye en esas cosas. Pero cuando eran asuntos doctrinales, mire lo que dice en esta página, este libro. San Cipriano reconocía ciertamente el primado petrino. O sea, hay que tener en cuenta con lo que uno dice, y yo considero que lo que dijo el hermano Guido con respecto a eso fue totalmente errado. Adelante, hermano. Ahora son 15, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Espérate que esto me está sonando aquí. Bien, listo. Entonces vamos con estos 15 minutos de refutación y refuerzo y empiezo desde ya. Bueno, yo escuché muy atentamente lo que dice nuestro hermano Mónico, el cual estoy completamente de acuerdo. Yo lo tengo acá en mi libro que llama Verdades de la Fe Católica, un libro que escribí hace más de 5 años, donde hablo también todo sobre el apóstol Pedro. O sea, todas las citas bíblicas que la dio Mónico Vázquez en cuanto al primado, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, primado es primero, que viene del griego protos. Y claro que hay un liderazgo, pero lo que yo estoy esperando es una cita bíblica en el cual veamos que Pedro tenía una autoridad superior sobre todos los otros apóstoles. Eso no lo vamos a encontrar, porque era una autoridad compartida, por eso se llama el colegio apostólico, sin desconocer que a Pedro se le dio las llaves y a los otros apóstoles se le dio el poder de atar y desatar. Todas las citas bíblicas que dio sobre la autoridad de Pedro, tanto en el ministerio de Jesucristo como también Hechos de los Apóstoles, era compartido porque él no tenía la última palabra, ni lo tuvo ni en la escogencia de Matías, ni en la escogencia de los diáconos, ni en el concilio de Jerusalén, ni en ninguna otra circunstancia. Podemos nosotros mirar esa cuestión. Ahora, tiene también la carga de la prueba también nuestro amigo Mónico Vázquez, también históricamente hablando, ¿no? Porque es que no estoy negando nada de eso, simplemente estoy haciendo un análisis. También lo que hablamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 13, sobre esas divisiones que habían. De hecho, inclusive, que mismo Pablo dice que por ser comunidades que él dirige, él se pone en primer lugar. Dice Pablo, dice Apolo y dice Cefas, porque curiosamente hoy nuestro hermano amigo Mónico Vázquez hace mucha referencia al término Cefas, dando a entender que Cefas Piedras debería estar en primer lugar, pero vemos acá que Cefas está en último lugar en la primera carta de los Corintios capítulo 1 versículo 10 y 13. Quisiera también que me contestara eso desde la exégesis bíblica, como él lo ve. Ahora también en lo que decíamos también en la carta que él manda a Gálatas 14 años después, cuando Pablo sube
otra vez a Jerusalén. Lo veíamos también interesantemente, y lo estoy haciendo en una Biblia católica porque a veces nuestro amigo Mónico Vázquez dice a veces en unos comunicados que yo tengo mucha influencia protestante, que estoy completamente contaminado de protestantismo, por eso estoy mostrando solamente literatura católica. Vuelvo a repetir lo que dice en esta Biblia, dice cuando Pablo también reclama su derecho también de apóstol. Quiero que hagamos mucho énfasis porque esta era la situación que se vivía en la Carta a los Gálatas entre los años 58 y 60, que no solamente era una autoridad, sino eran tres autoridades compartidas, tres apóstoles. Vuelvo a repetir, dice, habiendo, digo, conocido Santiago, Cefas y Juan, que eran reputados como columnas de la iglesia. Ese término reputados, quiero hacer énfasis, vamos a buscarlo en el griego koiné y da a entender, reputados quiere decir también, otra traducción puede decir los notables, los que sobresalen, los dirigentes, los jefes sobre los demás. O sea, lo que podemos mirar acá, exegéticamente hablando, no sé si nuestro amigo Mónico Vázquez, ¿qué podrá decir al respecto? Simplemente lo que era la organización de la iglesia es que para los años 58 y 60, la Carta de los Gálatas, eran tres los apóstoles que tenían la fama de ser los reputables o los que eran, como decíamos, eran los dirigentes o los que eran los jefes máximos de esa comunidad en Jerusalén. Ahora, importante eso porque estamos hablando de esos tres. En primer lugar, coloca a Santiago, que dirigía la iglesia en Jerusalén, que es quien termina el concilio de Jerusalén y que curiosamente la carta de Santiago el Menor da una carta dirigida a las 12 comunidades de la dispersión de judíos, y habían judíos en Alejandría, habían judíos en Antioquía, habían judíos en Roma, donde supuestamente era solamente un territorio que sería solamente exclusivo de Pedro. Entonces quisiera también, lo que hablamos la otra vez también, cómo esos apóstoles no tenían, por así decirlo, mire, usted está para acá, usted está para acá, usted es mayor que yo, porque es que usted es Cefas, acuerde que usted se dio, eso no lo vemos nosotros en lo que eran los inicios de la iglesia apostólica. Ahora, quiero contestarle también a nuestro amigo Mónico Vázquez de esta que es la Biblia de Estudio de Jerusalén, quinta edición, porque estoy haciendo solamente de erudición católicos, como lo que él decía la otra vez en el diálogo que tuvimos el domingo pasado, que se me decía que Cefas, que si Simón, que no sé qué. Mire que eso para los biblistas católicos eruditos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, como es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, es irrelevante. No es relevante también. En la misma epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice una explicación a pie de página. Dice, Santiago, Cefas y Juan. Dice también, mire, estos eruditos católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de lo más alto, lo que tiene que ver en erudición bíblica. Dice también, puede ser otras variantes, Santiago, Pedro y Juan, Pedro, Santiago y Juan. Dice, solamente es una repartición de tipo más bien geográfico que étnico. Las circunstancias dan a entender eso. O sea, que en esa cuestión era simplemente de jurisdicción, o sea, independientemente que si era Cefas, que si eran unos a lo uno, otros a lo otro y demás. Pero lo que sí podemos nosotros ser claros y que nuestro amigo Mónico Vázquez tendría que lidiar es que para esa época la iglesia, los que eran los preeminentes o los jefes o los dirigentes eran tres y no solamente uno. Y se le da el nombre de Cefas, lo mismo que le había hecho Jesucristo. Así es como estaba organizada la iglesia. En un comentario de esa misma cita bíblica, nada más que de Beda el Venerable, uno de los grandes historiadores eclesiásticos, en su obra El Tabernáculo, libro 2, versículo 98, dice el siguiente: es adecuado representar a los apóstoles, a los predicadores y apostólicos con las columnas, y las compara con qué, con las columnas de un tabernáculo. O sea, el tabernáculo era ¿qué? La tienda del encuentro, el lugar santo. Dice, en razón de la inquebrantable firmeza de su corazón y de su constante preocupación por las cosas de lo alto, como lo testimonia Pablo cuando dice, Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados como columnas. O sea, estamos hablando hacia el siglo VIII de San Beda el Venerable, un comentario bíblico que él también reconoce, estamos hablando ya hacia los años 800, que exegéticamente en los inicios de la iglesia era una autoridad compartida y que Pedro no tenía mayor autoridad ni de Santiago, ni Apolo, ni el mismo Pedro, ni el mismo Juan y demás. Ahora, es interesante ya cuando vamos a hablar, ya que nuestro amigo Mónico Vázquez está haciendo alusión a lo que era la iglesia primitiva, en lo cual estoy yo completamente de acuerdo, pero lo que nosotros podemos mirar ahí, lo que podemos mirar. Aló, se le cayó yo creo que la conexión. Esperemos un momentito a lo que llega. Voy a ponerlo en pausa aquí.
Vamos a esperar un momentito en lo que llega. Mientras tanto, saludito a todos los hermanos que están viendo este interesante debate. Ahí Perdón. está. Sí, Okay. sí, se me Yo lo me detuve extraví. aquí. Sí, Yo lo detuve aquí. dámelo porque se me desconfiguró porque me metí en otra cosa y entonces se me desconfiguró. ¿Iba en cuánto, Mónico? ¿7? Sí, te faltan 7:50. 7 minutos con 50 segundos. Te falta la mitad. Bueno, listo. Okay. Entonces, permíteme. Bueno, aquí. Ya. Disculpa un momentico. Ya. Bueno, entonces, ya te digo cuándo me lo colocas. Listo. Entonces, dale, sigue ahí. Bueno, entonces, aclarando eso, lo que pasó con la comunidad de Corintios, lo que dice en la carta a los Gálatas, vámonos un poquitico a lo que es la historia de la iglesia primitiva. Lo de la carta de Clemente Romanos el año 97 es completamente válida y o sea, cuando yo digo primado de honor, o sea, primado de honor en el sentido que la sede de Roma era el lugar donde habían sido martirizados Pedro y Pablo. Por eso se sentía también como era una dignidad eclesiástica importante, pero evidentemente el obispo de Roma también ejerce, no solamente era de honor en el sentido que era el que dirigía la iglesia donde fueron martirizados Pedro y Pablo, sino que también tenía una autoridad. Ahora, la carta a los que dirige a la comunidad de Corintios es una cuestión excepcional, no es, o sea, tendríamos que mirar a ver que todos los primeros obispos hicieran lo mismo, no, son casos excepcionales, incluso es solamente una carta que manda a la comunidad de Corintios y las otras iglesias, para la época en que se escribe esa carta, hacia el año 97, es la misma fecha en el cual el apóstol Juan está escribiendo sus 7 cartas a las iglesias en Asia Menor que vemos en el libro del Apocalipsis. O sea, y quien dirigía esas comunidades en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, era solamente el apóstol Juan. La carta que da a los Corintios es simplemente una amonestación, es más bien no en el sentido de una autoridad como la hace hoy en día el Papa Francisco, sino que da a entender que era más que todo algo de cuestión de fraternidad entre ambas iglesias y eran simplemente unos consejos. Ahora, en ese mismo contexto es muy importante porque también tenemos lo que es la carta de Ignacio de Antioquía, quien también fue discípulo inmediato de los apóstoles. Hacia el año 106 o 107, en su martirio camino a Roma, él dirige 7 cartas y una de esas cartas muy significativas de gran relevancia es la carta a los romanos. Pero veamos a ver cómo se dirige en su prólogo, en su introducción. Dice: Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo de Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo Dios nuestro. Iglesia además que preside en la capital del territorio de los romanos. Ahora, ¿cuáles son las características de esta iglesia? Dice: digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desea, digna de toda santidad y puesta en la cabeza ¿de quién? De la caridad, no de la autoridad, de la caridad, seguidora que es la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios, mi saludo, el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, esa carta es muy representativa, esa carta es completamente, es muy interesante, pero lo que nosotros no podemos por así decirlo, engrosar, es que en las otras cartas, que él dirige también inclusive a una de esas a Policarpo, que también fue discípulo inmediato del apóstol Juan, en ninguna de ellas dice todas tienen que someterse a la autoridad de Roma, eso no lo vemos. O sea, la autoridad de cada obispo era independiente. En la carta que el mismo Ignacio de Antioquía habla a la comunidad de los de Esmirna, dice: allí donde está el obispo, está la iglesia que es católica, dando a entender que cada obispo tenía su jurisdicción y era la cabeza visible, porque el episcopo era el superintendente, el dirigente más. O sea, históricamente no hay forma de dar a entender de que para esa época lo que está diciendo Ignacio de Antioquía es que, de hecho, inclusive es la única carta que no dice cómo se llama el obispo. Posiblemente que haya sido Evaristo Alejandro, parece ser que para esa época esa sede está vacía. No hay forma de saberlo, pero tampoco lo dice claramente porque a las otras comunidades sí da nombre propio de los obispos. Entonces, eso también sería muy interesante si de pronto nuestro amigo Mónico Vázquez también ¿qué podría decir al respecto? Ahora, hay otro de hecho también, ya que está hablando Mónico también sobre la autoridad de los obispos de Roma. Como decíamos, la carta de Clemente Romano es una excepción.
tendría que ser que Clemente Romano mandara cartas a todas las comunidades, eso no aparece por ningún lado, y no le quita el peso a las cartas que mandó el apóstol Pablo, el apóstol Juan, desde la isla de Patmos a las comunidades que él dirigía en Turquía, que colinda con lo que era Corinto en Grecia. Hay que tener en cuenta que para esa época después los primeros cristianos aceptaban tanto la carta de Clemente como el mismo libro del Apocalipsis en igualdad de condiciones, pero después la carta de Clemente Romano fue excluida del canon. O sea, la carta de Clemente Romano no está excluida en lo que es los textos de inspiración divina, como si es el Apocalipsis. Sobre la cuestión de los cuadradecimanas, decimana, que era sobre lo que estaba diciendo nuestro amigo Mónico Vázquez, con eso termino. Hay también un dato interesante sobre lo que era la fiesta de la Pascua. También había unas disputas entre los que seguían las comunidades de Juan, como decíamos, las mismas, acuerda que habían unos partidos, ¿no? Los de Pedro, porque podemos decir que Pedro gobernó en primer lugar en Antioquía 7 años y después también en Roma, aunque era itinerante, ¿no? Se presume que fue martirizado hacia el año 64 de la era cristiana, pero pasado unos años después, lo que era ya el obispo en aquel entonces de esa región, con lo que era Policarpo de Esmirna, que era un discípulo inmediato del apóstol Juan, que también fue un mártir. Veamos a ver qué se presenta. En Asia Menor, una vez cada 7 años celebraban la muerte de Cristo en el mismo domingo que las demás iglesias conmemoraban la resurrección. En Roma, o sea, completamente de otra región, este era un problema más serio, pues muchos cristianos de Asia vivían permanentemente en la ciudad. Por esta razón, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección a veces se celebraba al mismo tiempo. En el año 153, lo que está haciendo relación Mónico, con esto termino, Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo inmediato del apóstol Juan, trató de persuadir al obispo Aniceto de Roma a que aceptara la costumbre asiática. ¿Pero qué pasó? Apeló, mire bien, Policarpo de Esmirna apeló a la tradición asiática como recibida del mismo apóstol Juan a las comunidades de Asia Menor. ¿Ve? Por su parte, Aniceto hizo también referente a la tradición romana que recibía de Pedro y Pablo. ¿Quién tuvo más autoridad? ¿Quién terminó con esa discusión? No pudieron llegar a ningún acuerdo, pero se separaron en forma amistosa luego que Policarpo hubo administrado la Santa Comunión como huésped de Aniceto en Roma. Este desacuerdo mostró, sin embargo, que no todos los problemas podían ser decididos basándose en ejemplos de la tradición apostólica. Entonces, con eso también, si vamos a hablar de la iglesia primitiva, hay que analizar esto también, hay que analizar también, como decíamos, este contexto histórico en el cual ese poder de jurisdicción, de honor de la sede de Roma no era, por así decirlo, como hoy en día el Papa Francisco delega su autoridad a toda la iglesia en el sentido de que él es la máxima autoridad. Eso hay un transcurrir de 21 siglos. ¿Cuánto me queda, Mónico? No veo bien. Prende el micrófono. 1 minuto exactamente. Bueno, listo. Entonces con eso concluyo lo que decíamos yo, lo de Cefas, lo que eran las autoridades en tiempos de los Gálatas hacia el capítulo 58 y 59, 3 autoridades como eran Santiago, Cefas y Juan. Lo que pasó con Ignacio y Antioquía, muy relevante, y también lo que pasó con Aniceto y también con Policarpo de Esmirna, donde la autoridad era compartida. No se ve en ese ambiente que las llaves de superioridad las tuviera el obispo de Roma, sino que es algo progresivo. Bien, hasta ahí entonces. Te quedan 20 segundos, así que... No, dale, ya. Te voy a pedir un favorcito. ¿Me podías decir cuál es la fuente de lo último que dijiste de qué? Que te hablaste, lo último. No lo anoté. Eso es una fuente histórica, lo saqué de la historia de la iglesia primitiva, pero pues ese fue el incidente que sucedió entre Aniceto y Policarpo de Esmirna. En cualquier obra de consulta lo puedes consultar. Él fue a Roma, cada uno apeló a su tradición y los de Asia siguieron celebrando la Pascua en las fechas. ¿Quién fue el autor del libro? No, este es historia de la iglesia primitiva de Harry R. Bauer, pero esto es relevante, Mónico. Esto en cualquier libro de historia lo vas a encontrar. Esto no es que sea solamente él, eso fue el hecho histórico como tal. O sea, lo que es de Policarpo, lo que es de Ignacio de Antioquía, la carta de Clemente Romano, todo eso se da como tanto por eruditos católicos como por evangélicos, al igual que este incidente también eso aparece en cualquier obra de consulta. Vamos entonces para que, porque
se me desconfiguró lo que tenía acá. Entonces voy a darte el cronómetro. Tú me dices estos últimos 15 minutos para que tengas también, tú me dices cuándo y yo apago mi micrófono y ya lo tengo acá. Muy bien, ya. Bueno, voy a comenzar con lo último que dijo el hermano Guido con respecto a esa controversia. Le pregunté, lo quise preguntar porque yo no sé dónde sacó esa información, ese libro nunca lo vi, pero yo tengo aquí el asunto que pasó y lo voy a leer de la Constitución Orgánica de la Iglesia de la historia del Imperio Romano, del libro de la historia que acabo de decir de ¿quién era este? Le digo ahora quién es. Este es Historia de la Iglesia de Jesús Álvarez Gómez. Mira lo que dice. En este contexto, el Papa Aniceto, en el año 151-66, recién ascendido a la silla de Pedro, estableció conversaciones con San Policarpio de Esmirna, el cual se trasladó a Roma. Discutieron los dos venerables obispos. San Policarpio alegaba no que era un asunto de la ortodoxia de la oriental, no, mira cuál es lo que decía, que no podía renunciar a la fecha de la Pascua de la Iglesia de Oriente porque era una tradición judeo-cristiana que él había aprendido de los sabios y de la práctica del apóstol San Juan, de quien había sido discípulo directo. No hubo acuerdo sobre la cuestión, en eso tiene razón. Sin embargo, los dos obispos quedaron fraternalmente amigos y cada uno con su opinión, pero ninguno de los dos consideró el caso tan grave como para romper la comunión eclesial. En prueba de ello, por invitación del Papa Aniceto, San Policarpio celebró la Eucaristía para la comunidad de Roma. En fin y al cabo, ellos estuvieron en paz, ellos celebraron la Eucaristía y la celebraron para el tiempo de la Pascua. Así que yo no sé de dónde tú sacaste esa información, pero bueno, es lo que yo entendí. Otra cosita más con respecto a los de Cefas. ¿Por qué razón nosotros los apologistas, que no son, cuando digo los apologistas, no soy solamente los de aquí, de las redes sociales de acá, hermano Guido? Estoy hablando de allá también, de Estados Unidos, los grandes, Scott Hans, Jimmy Hackins, Robert Sojenis, todos ellos hablan mucho sobre lo de Cefas, porque Cefas identifica no un nombre per se, como puede decirme a mí, Junior, como me dicen acá, o algo así, no. Es porque Cefas identifica la misión que Jesús le encomendó a Pedro. Y el asunto de Gálatas capítulo 2 es que cuando tú comienzas a leer el 7, él comienza a leer Petrus. El mismo Pablo comienza a indicar Petrus. Pero cuando habla de autoridades, que eso sí te lo digo porque habla de las tres autoridades, de las tres columnas, él identifica no a Simón como Petrus, sino como el nombre arameo. ¿Para qué? Para enfatizar más la misión que tiene Simón en la iglesia. Y pone primero a Santiago porque Santiago, el problemón que tenía era con Santiago, no era con Pedro. El problema lo tenía Santiago dentro de su comunidad en Jerusalén. Y eso tú lo sabes, hermano. O sea, Santiago fue el que indicó a lo último, él secundó lo que dijo Pedro al principio. Él lo secundó. Y todo el mundo alabó a Dios por la decisión que se tomó ahí. Pero tú no puedes quitar, tú no ves a Santiago levantando, o sea, el geógrafo nunca indica bien claramente que se levantó Santiago para tomar la voz, no. Ni tampoco Pablo. Al contrario, tuvo que aparecer Pedro y cuando Pedro comienza a hablar, se levanta, o sea, él se levanta y todo el mundo calla. Fíjate que había un tumulto. Es una alusión claramente de lo que había en el Viejo Testamento con el rey David, como te especifiqué, con los sabios y la construcción del templo. Incluso hace referencia al templo también, lo que dicen en los versículos más adelante, a lo que es la casa de David, a la tienda de David. Bien. Perdón. También pusiste por aquí. Tú dices que lo de Clemente fue algo aparte excepcional, o sea, fue algo, el asunto es, mira lo que dice aquí, en también la historia eclesiástica. Vamos a ver por aquí, el manual de historia. Así,
Vamos a ver por aquí. Dice, en Manual de Historia, en la página 130. Mira qué interesante lo que dice. Es el primer caso, la carta de epístola de Clemente Romano a la iglesia, es el primer caso de un recurso elevado por una iglesia, nada menos que de Fundación Paulina. O sea, fue dirigida a una fundación paulina, a una comunidad paulina, totalmente fuera de la jurisdicción que tú dices que debería tener en ese tiempo el obispo de Roma. Dice, la intervención del obispo de Roma fue bien recibida. Todavía a finales del siglo II perduraba en Corintio la costumbre de leer la carta de Clemente Romano en la asamblea litúrgica del domingo e incluso trascendió la iglesia de Corintios porque Clemente de Alejandría a finales del siglo II consideraba esta carta como una escritura santa y a principios del siglo IV Eusebio era testigo de que todavía se leían en muchas iglesias. ¿Qué es lo que dice el autor de este libro de la historia eclesiástica? Que aunque fue dirigida para una comunidad, todas las iglesias siguieron el mandato que decía Clemente Romano, obviamente porque se estaba regando. Lo mismo que pasó con la carta de Gálatas que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Okay? Otra vez, un primado jurisdiccional. Y tú dijiste en tu comentario que solamente tenía un primado de honor en los primeros siglos de la iglesia y no es así. Y eso es lo que estoy evidenciando, lo que estoy demostrando con todo lo que yo estoy trayendo. Aquí tengo un libro que es el curso de teología dogmática en el tomo octavo de John Auer. No sé cómo se pronuncia eso porque hace un nombre alemán. Pero mira qué interesante dice lo que dice en la página 236. Dice, dice, Pedro ocupa una posición rectora en la iglesia primitiva como ningún otro apóstol. Y esto lo dice estudiosos en la materia. No yo, no Mónico Vázquez, ni Guido Rojas, licenciado en teología, no Mónico Vázquez, estudiante de apologética. No, son estudiosos eruditos en teología. ¿Ok? Pedro ocupa una posición rectora en la iglesia primitiva como ningún otro apóstol. Los hechos de los apóstoles expresan el dato con toda simplicidad, ya que en la primera fiesta de Pentecostés, cuando nos dicen, puesto Pedro de pie con los 11, levantó la voz y les dirigió este discurso. Hombre de Judea y vosotros todos los que habitáis en Jerusalén, quede esto bien claro y escuchad mis palabras. Pedro no está sin los 11, pero tampoco es simplemente el primero de los 12. Es su portavoz y director de los 12. Y ellos no con un poder y autoridad propio. Y ellos no con un poder y autoridad propio, sino por el encargo del Señor y en virtud de su envío. ¿Qué está diciendo? Que el mismo Pedro tenía esa autoridad por encima de los mismos apóstoles. Y esto estamos hablando de estudiosos teólogos, eruditos en la materia dogmática. ¿Okay? Vamos a continuar. En la discusión que tuvimos este domingo que pasó, me indicaba por qué razón yo brincaba de Isaías 22, 21 al 22 con lo de Mateo 16, 18 y al 19 con respecto a las llaves. Y si vemos en Mateo 18, bien claramente vemos que ahí no se hablan de llaves, ahí se habla solamente de la autoridad de atar y desatar, pero no le dice, esto también tiene las llaves. No, solamente a Pedro se le da las llaves y eso lo dice tanto el catecismo, como tú lo leíste, no tengo que leerlo otra vez porque ahí lo dice, como lo dice también el Dessinger en varios documentos. Eso lo voy a leer ya mismito. ¿Por qué utilizo Isaías 22, 21? Todos los apologistas, incluso apologistas que tienen ya de renombre, como Scott Hans, que es un teólogo, utiliza Isaías 22, 21 porque está demostrando el poder de la llave. El poder de la llave no es un simple asunto que yo no sé por qué tú enfatizas mucho que la iglesia es de Cristo. Eso lo sabemos tú y yo, la iglesia de Cristo, no es de Pedro. Pero Pedro es a quien deja encargado de eso. Y en el caso de Pedro, el rey, a diferencia de David, no cambia. El rey sigue eternamente el mismo, es Jesús. Por tanto, esa llave se le tiene que dar al próximo sucesor de Pedro. No se regresa al rey.
porque ya el rey no ha llegado todavía, el rey no ha venido. El rey no ha venido todavía de donde se ha ido. Por tanto, bueno, obviamente viene sustancialmente, pero estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, las llaves, como dicen muchos eruditos protestantes, que te lo puedo dar si quieres más adelante, pero están en mi video en mi página personal, lo pueden ver. Eruditos protestantes indican que esa llave lo que indica es un poder jurisdiccional, un poder doctrinal que ningún otro mayordomo tiene, así lo dicen bien claramente. Y obviamente Jesucristo, siguiendo esa costumbre, como el heredero del trono de David, se lo deja a su mayordomo o a su dirigente personal, que en este caso, o su supervisor personal, que sería en este caso Pedro. En los Dessinger, que esto es lo que quería leerte, y eso es lo que yo te reclamaba el domingo, que es muy preocupante que, por lo menos lo que yo entendí ahí y lo que entendió el hermano Raíz también, disculpen que lo ponga, pero no quería mencionarlo, pero bueno, el asunto fue a partir de eso. Dijo lo siguiente, en el Dessinger 1822 dice: enseñamos pues y declaramos que según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre la Iglesia Universal de Dios fue prometido y conferido inmediatamente, no más tarde, no después, no por proceso, inmediatamente y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo nuestro Señor, como yo lo demostré a partir de la Sagrada Escritura, a partir de la historia. Eso lo dice en el 1822, que lo puedes buscar más adelante, si tú quieres, para poder analizarlo. Que es mucho, no puedo leer tanto. En el 1823 dice: si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza invisible de toda la iglesia militante, o que recibió directa o inmediatamente del mismo Señor Jesucristo solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. Y esto es lo que yo estoy reclamándote. Analiza bien, piensa bien lo que estás diciendo, trata de escribir, quizá a lo mejor fue que no entendimos lo que tú estás diciendo, pero trata de escribir para personas que puedan entender, no al nivel tuyo, por lo menos al nivel más abajo, para que no podamos entonces malinterpretar si es una mala interpretación. Pero lo que yo leí, y lo acabo de leer, y lo acaba de leer hasta el mismo José Arraiz, es que tú negaste esto último, que Pedro no tiene una verdadera y propia jurisdicción. Solamente indicaste que tenía solamente un primado de honor. Y al decir eso, estás cayendo en anatema. Eso es lo que yo no quiero que eso ocurra en ti. Por eso es que estoy aquí pendiente haciéndome presente para poder tratar de entender qué es lo que tú estabas queriendo decir. Algo más. Hablaste de que tienen un poder compartido. Bueno, hermano Guido, yo no sé si tú sabes mucho. Gracias. Yo no sé si tú sabes mucho con respecto a la autonomía que tienen cada obispo a nivel de la Iglesia Católica. Sabe que cada obispo, aunque está regido y se tienen que llevar por el Papa, o sea, tienen como Papa como su dirigente, lo mismo que los apóstoles con Pedro, como ya te lo evidencié. Cada obispo de cada región tiene su autonomía porque tienen sus problemas y tienen que resolverlo. Así de sencillo. Sucedió con el sínodo de Amazonas, de las Amazonas. Ellos tuvieron un sínodo, obviamente tenían que pedir permiso al Papa para poder hacerlo, pero ellos tuvieron. ¿Qué tuvo que hacer el Papa al final? Ir allá y verificar que todo estaba bien y pues hacer lo que pues se llegó a hacer. Pero el Papa no necesitó estar presente en el sínodo. ¿Ok? Eso no quita en ningún momento su jurisdicción sobre todos los obispos. Y acuérdate que eso está básicamente basado en el poder que el mismo Jesucristo le dio con respecto al pastorado. Él está encargado de llevar a las ovejas, incluyendo los apóstoles, y está bajo la oración del mismo Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí lo dejo. Espero que sirva de bendición.
Bien, te faltaron unos pocos segundos, 14 minutos 44 segundos. Bueno, entonces hemos finalizado este diálogo que teníamos preparado con Mónico Bastos. Creo que ha sido muy fructífero. Tenemos un promedio de 95 personas. Gracias a todas las personas que en este momento están conectadas, están activas en el chat. No olviden, denle un me gusta, compártanlo, verifiquen la información, váyanse a la Biblia, a la historia, a los documentos de la iglesia, para que también cada uno pueda profundizar un poco más en estas cuestiones que son fundamentales de doctrina para los católicos. Pues yo le agradezco mucho a Mónico Vázquez, que hemos podido tener ya un diálogo un poquitico ya más pausado, más mesurado, por tiempos establecidos, como me gusta a mí, y donde pues cada uno y a mí me gusta también. Claro, es que yo por eso que te pedí que sea así, porque yo reconozco mi debilidad, o sea, yo tiendo a interrumpir, y yo creo que es una costumbre aquí en Puerto Rico que tenemos mal, pero bueno. No, igual yo también, por eso es bueno ya con tiempos establecidos y demás. Bueno, de todas maneras no olvides, Mónico, también es un video tuyo, si quieres después compartirlo en tus redes sociales, en tu canal de Huella Católica, no hay ningún problema. Bendiciones para todos los que estuvieron aquí presentes, católicos y evangélicos, quedamos en la paz y en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito